Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto, como para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pescaditos. Entonces él mandó a la multitud que se recostase sobre la tierra. Tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracia los partió, e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, una vez despedida a la gente, subieron a la barca y se fueron a la región de Magdala. Estamos en Mateo, en el capítulo 15, verso 32 al verso 39. Hoy nos ocupa este pasaje, aquí en Los Originales Bíblicos. Mi nombre es Rubén Herrera y hasta la hora en punto hacemos Los Originales Bíblicos y usted. Dejo todo lo que queda atrás, sigo hacia donde tú estás. Tu presencia es donde quiero estar, y en tus brazos me quiero quedar. Tu perfume quiero respirar, tus latidos quiero escuchar. Que en tus ojos yo me pueda ver, tu mirada me quiero perder. Corro a tus brazos desesperado, quiero estar contigo. Apasionado soy de mi amado y tú eres mío. Te quiero ver. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud. Estamos en Mateo capítulo 15, versículo 32. Hemos dejado al Señor en el programa anterior con el milagro de la liberación de la hija de la mujer sirio-fenicia. Fue sana desde aquella hora a partir de la fe, de su gran fe. Esto decía el versículo 28.
Pero luego van a sucederse a partir de allí, versos 29 al 31, una cantidad de milagros extraordinarios en territorio gentil. Dice el verso 29, cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea, subiendo al monte, se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Nos vamos a detener solamente por un momento en este pasaje para describir en detalle la ruta que el Señor Jesús tomó cuando dejó la ciudad de Tiro. Pasó hacia el norte, se fue hacia la región de Sidón y luego marchó hacia el este. Iba cruzando el río Jordán al norte del mar de Galilea y luego bajando hacia el sur llegó a Decápolis, al sudeste del mar de Galilea. Dio toda esa vuelta aparentemente con el fin de evitar el territorio de Herodes Antipas. Este también era un territorio de gentiles y este territorio no era un lugar donde los fariseos se atreverían a llegar. Era demasiados puntos irritables para ellos, demasiada cosa contaminada o demasiada gente inmunda para el gusto de los fariseos. Recordemos que estamos ahora en el tercer retiro de 4 retiros que realizó el Señor con los discípulos, y esta vez es el territorio gentil en el norte de Palestina. Allí llegó mucha gente. La presencia de él atrajo numerosos enfermos, inválidos, a los que Jesús sanó, y dice la Escritura que sanó a todos. Utiliza la palabra la compasión para hablar acerca de este sentimiento que impulsaba al Señor para sanar y para tocarlos y para bendecirlos. Hay algo interesante allí. Habla acerca de mancos. Y la palabra que se traduce como manco no es una persona con la mano o con el pie enteramente compuesto, integralmente compuesto desde la fisiología del pie o de la mano, sino literalmente con el pie o con la mano cercenada, cortada. Y dice la Escritura que se maravillaron cuando vieron a los mancos ser sanos. Estamos frente a un milagro de reconstrucción. Estamos aquí hablando acerca de recreación a partir de la nada o la no existencia de una mano o de un pie. Parece que sí. Para Mateo es un particular que entró dentro del terreno de lo natural, porque no se asombra, simplemente hace un detalle de las cosas que sucedieron. Está claro que los discípulos, y entre ellos Mateo, ya los milagros pasaron a ser una cosa cotidiana, pero para nosotros, detenernos sobre este aspecto es algo que nos sorprende. Quizás no nos sorprende tanto hablar de que un ciego ve, o de que un mudo habla, que un sordo oye, pero que un manco está sano, que un cojo puede andar. El milagro de la reconstrucción. Lo vamos a hablar en el próximo bloque. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos en Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Mejor que yo. Tal vez ya no hice lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Camina junto a mí.
vez, aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de obscuridad. Dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí, que late por mí. De mi interior, tú lo haces mejor que yo. Ya no quiero soñar, yo quiero estar junto a ti, aunque baje el sol, te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad. Dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese por mí. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí. Quiero estar en tu interior, inventar y comenzar a respirar. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí, que late por mí, que late por mí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver que los mudos hablaban, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Nos detenemos sobre el aspecto del manco, la etimología de la palabra. Nos vamos a detener sobre el concepto desde el diccionario. Se aplica a la persona o animal a quien falta un brazo o una mano y que no lo puede usar por tener ese defecto físico. También se llama manco a aquel que está incompleto o es defectuoso. Es decir, lo incompleto, lo falto, lo que ha perdido la persona, no solo en el uso, sino también en su fisiología. Ahí aparece esta palabra: le falta un brazo o una mano. El falto de algo necesario para estar completo. Es decir que frente a esta palabra o a esta situación particular del enfermo, cuando hablamos acerca de que el manco sanó, tenemos que pensar en la construcción de una nueva mano, de un nuevo brazo. No es simplemente un brazo que pende inútil y que entra en funciones. Esto no es un manco. La persona se define como una persona manca cuando le falta la mano o el brazo, no cuando necesariamente está en desuso. Y decimos, Mateo ha pasado por esta enfermedad sin ningún asombro. Quizás están perdiendo ya la capacidad de asombro,
Pero para nosotros estamos hablando ya de reconstrucción de tejidos, de material óseo, de nervios, de tendones. El Señor dice que los sanó. Y utiliza esta expresión, los sanó. La expresión sanó, o del verbo sanar, aplica la idea de salvación también, pero en este terreno aplica el concepto de volver a la naturaleza primaria, o volver al origen desde la construcción original. Algo no tenía desde su nacimiento, o por accidente, el cojo, y era su brazo o su mano, pero le fue reconstruida, rehecha a su condición original, o volvió a su estado de uso natural. Claro está que es poco lo que podemos decir a partir de una simple mención de Mateo, pero si esto es verdad y lo creemos como es verdad, el Señor fue mucho más allá de poner en función un miembro que fisiológicamente no funcionaba. El Señor volvió a la reconstrucción. Cuando pasamos por el tema del ciego que ve, en una ocasión el Señor tomó barro, hizo lodo con su saliva y lo aplicó a los ojos del ciego, y luego mandó a lavarse y le fue de vuelta a la vista. Y hablamos acerca de ese término de sanidad diciendo que en realidad el Señor habría tomado algunos elementos por naturaleza que estaban en el barro, y del barro había sido hecho el hombre, así que sin duda allí había mucho material, y volvió a utilizar ese material original para reconstruir algo que estaba incompleto o algo que había salido defectuoso. Pero no hablamos en términos de reconstrucción total, como lo estamos hablando ahora en el caso de los mancos. Mancos sanos. Y esto maravilló a la gente. La expresión maravillar significa dejó en un nivel de pensamiento de asombro. Los llevó a una expresión de asombro en el que solamente pudieron hacer una y una sola cosa. Dice la Escritura, se maravillaron y glorificaron al Dios de Israel. Estamos en un territorio gentil. Estamos en un lugar donde no es netamente o propiamente judío. Estamos frente a una multitud que no entiende mucho acerca de la adoración a Yahweh, a Jehová, a Dios de Israel. Sin embargo, reconocieron maravillados ante tales milagros al Dios de Israel y le dieron gloria. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos entramos dentro de la alimentación de los 4.000. Esto es lo que nos lleva al pasaje del capítulo 15, desde el verso 32 al verso 39. Aparentemente una repetición del milagro de la alimentación de los 5.000. Aquí no hay un niño con una canasta, hay unos pocos pececitos y unos 7 panes que están en las manos de los discípulos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Fuerzas que hay en mí, es en vano
vuelvo de todo lo que fui. Pon en mí un corazón conforme a ti. Dame de tu aliento una vez más. Cuánto extraño poderte contemplar. Un momento en el que solo existes tú. Necesito escuchar tu palpitar. Me hago viejo a gran velocidad. Te quiero sentir. No me dejes ir. Veo en el espejo y eres tú. Te puedo sentir. Hoy vuelvo a vivir. Tanto tiempo sin poder creer. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto como para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pescaditos. Entonces él mandó la multitud que se recostase sobre la tierra. Tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias los partió e iba dando a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comían eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente, subió en la barca y se fue a las regiones de Magdala. Estamos en Mateo, capítulo 15, versículo 32 y verso 39. Existen varios aspectos similares entre este evento y el evento del capítulo 14, versículo 13 al versículo 21, donde también hay una multiplicación de panes y de peces. A esa porción en Mateo, capítulo 14, la llamamos la primera multiplicación, donde alimentó a 5,000. Parece que fuera el mismo evento. Sin embargo, hay muchas variantes en la descripción del suceso. A ver, vamos a ir a tomar algunas diferencias entre aquella primera multiplicación y esta que estamos considerando el día de hoy. Entre las diferencias principales, a ver, la alimentación de los 5,000 fue relatada en los 4 evangelios. Está en Mateo capítulo 14, verso 13 al 21, en Marcos capítulo 6, verso 30 al 44, en Lucas capítulo 9, verso 10 al verso 17, y en Juan el capítulo 6, el verso 1 al verso 15. En esta que acabamos de leer, de Mateo 15, 32 al 39, se encuentra solamente aquí en Mateo y en Marcos. Marcos lo repite en el capítulo 8, del verso 1 al verso 10. De manera que Mateo y Marcos identifican claramente 2 eventos. No pudieron equivocarse al relatar 2 cosas o un mismo evento en 2 lugares de sus evangelios. Mateo lo vio de primera mano, lo vio como testigo. Juan Marcos lo recibió de Pedro, de manera que tanto en Mateo como en Pedro quedaron graficados 2 eventos que, si bien tenían similitudes, eran completamente diferentes. El primer evento tuvo lugar en la orilla oriental del mar de Galilea. La gente había llegado de Galilea y era un público completamente, si no todo, judío. En esta segunda ocasión, en cambio, estamos situándonos en un lugar, en una zona gentil, más al sur y casi seguro con un público prácticamente gentil. En la primera ocasión, Jesús utilizó la merienda de un muchacho que consistía en 5 panes y en 2 peces. Pero en esta ocasión utiliza 7 panes y unos pocos pescaditos. En aquella ocasión levantaron 12 canastas de sobra, pero en esta sobraron solamente 7 cestas. En aquella ocasión
Parece que la gente había estado con el Señor solo por un día. En esta ocasión menciona que ya llevaban 3 días con Él. En la primera ocasión, Jesús organizó a la multitud en grupos de a 50. Pero en esta, tanto Mateo como Marcos no mencionan que hubo un arreglo numérico, aunque sí todos se recostaron. En aquella ocasión, en la primera, las multitudes procuraron coronar a Jesús y hacerlo rey. Tuvo que escaparse. En esta última ocasión, glorificaron a Dios. No mencionaron nada acerca de posibilidades de hacerlo el rey. Notemos que los discípulos en cada una de las 2 oportunidades manifestaron la misma actitud. Reconocieron su impotencia, no tenían cómo proveer alimento a tanta gente. Aunque la diferencia es que en esta segunda ocasión no le dijeron al Señor que despidiera a la multitud. En ambas ocasiones el Señor manifestó compasión. En la primera hacia los judíos, porque les veía como ovejas que no tenían pastor. En esta también tuvo compasión por la gente, la mayoría gentil. Ellos le habían acompañado 3 días. Habían escuchado con entusiasmo sus enseñanzas. Probablemente habían llevado comida para unos 2 días, pero la comida se les había agotado. En la primera ocasión, la gente no hizo arreglo ni vianda para llevar, porque pensaban que iba a ser algo simplemente de unos pocos momentos. La gente aquí había estado 3 días, pero ya no era suficiente el alimento para seguir acompañando al ministerio de Jesús. Jesús se preocupó por la salud de los oyentes y así no dejó en 3 días a ninguno sin que conservara su enfermedad. Y no quiso despedirlos. En ayunas temió por ellos. En el próximo bloque continuamos con algunas similitudes y diferencias entre esta primera ocasión de la alimentación de los 5.000 con la merienda del muchacho y en esta segunda ocasión 4.000 con la merienda de los discípulos, 7 panes y unos pocos pescaditos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Quiero conquistar tu corazón. Quiero estar en tu habitación. Abre las puertas del cielo. Yo quiero entrar en tu intimidad.
Entonces él mandó a la multitud que se recostase sobre la tierra. Tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias, los partió e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Los que comían eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente, subió a la barca y se fue a las regiones de Magdala. Estamos viendo algunas similitudes y diferencias entre el primer evento de la multiplicación de los panes y de los peces en Mateo capítulo 14 y esta ocasión aquí en el capítulo 15, versículo 32 al versículo 39. En ambos casos, el Señor utilizó a los discípulos para poder distribuir la bendición. Tomó la pequeña merienda disponible y la multiplicó. Le fue dando a cada discípulo y cada discípulo fue entregando a la multitud, supliendo la necesidad de la gente. El Señor parece decirnos siempre lo mismo. La necesidad en las personas es satisfecha solamente por aquellos seguidores suyos. Solamente aquellos que le sirven pueden distribuir la bendición que Dios provee para las necesidades. El plan de Dios en todas las épocas es satisfacer las necesidades de la gente, proveyendo Él los recursos, pero por medio de las manos de sus discípulos, de sus seguidores. Y esto nos llevaría a pensar en la actividad importante que Dios ha legado, que nos ha puesto en nuestras manos. Si detenemos la obra, detenemos la bendición, y la carencia va a existir, y la necesidad va a estar presente. Si, por el contrario, nos ponemos manos a la obra, entonces nuestras manos serán las manos de Dios que se extienden para la necesidad. Ahora, notemos algo curioso también en este pasaje, y es el número 7. El número 7 va a aparecer 2 veces. Hay 7 panes y hay 7 cestas que se van a recoger. Los 7 panes en el versículo 34 y las 7 cestas en el versículo 37. En el caso del primer milagro de la multiplicación de panes y de peces, se recogieron 5 canastas. Las canastas eran, como las conocemos en el día de hoy, el lugar para llevar el alimento personal. Allí 12 canastas se recogieron llenas de pedazos, como hablando acerca de la provisión personal para cada uno de los discípulos que habían distribuido entre la gente la bendición. Pero en este caso la Biblia no habla de canastas, sino que habla de cestas. Es el término griego spuris. Spuris se refiere a un utensilio portátil también, pero hecho de mimbre o de junco, trenzado, entrelazado, pero que normalmente tenía el tamaño grande como para contener a un hombre. Es decir, no era algo portátil, algo para llevar con mucha comodidad, sino que era un recipiente que podía contener gran cantidad de alimento. 7 spuris o 7 cestas se levantaron de esta multiplicación. El Señor volvió de nuevo a la tarea y esta vez va a volver a emprender su labor entre el pueblo judío. Está dejando ya a los gentiles, les ha manifestado su gloria, les alcanzó por 3, al menos, o un poco más de días, la bendición, el milagro de Dios, el sostenimiento, el alimento. Se fue a un territorio donde había muchas tinieblas y puso gran luz, como había anunciado el profeta. Para la región de Sidón y de Tiro ya no había excusas. El Señor había pasado por allí
para bendecirlos. Los había atendido en sus necesidades. Les había predicado el Evangelio. Los había sanado de toda enfermedad. Y ahora se está dirigiendo a la región de Gadara. De esto vamos a hablar en el programa que viene. Muchas gracias por su compañía. Mi nombre, Rubén Herrera, y Dios mediante, nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere. Y en mis sombras, ¿cómo decirte que no? Viendo los originales bíblicos y usted. En tu presencia estoy, rodeada de tu amor, y como niña estoy, quiero tu atención. En tu presencia estoy, rodeada de tu amor, y como niña estoy, quiero tu atención. Una cosa yo deseo, alegrar tu corazón, que sonrías al oírme, que sonrías al mirarme, que sonrías cuando llego a posarme delante de ti. En tu presencia
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.